Hola, bienvenidos a la sección 3.1.10, calorimetría directa e indirecta. Cuando nos referimos a la calorimetría directa para calcular el metabolismo, nos referimos a una cámara con paredes aislantes, como se ve en la figura, en la que se tiene una persona realizando alguna actividad. Lo más común es que esté realizando un ejercicio. Con la actividad física, la persona desprende calor y ese calor va a dar a las paredes de esta cámara. Por estas paredes circula agua y evidentemente el calor que desprende la persona va a provocar un aumento de temperatura. Esta es una cámara controlada en la que el aire que está en la cámara está saliendo con el CO2 de la respiración de la persona, pasa a un absorbedor de CO2 para recircularlo con oxígeno fresco, la persona pueda seguir respirando y la idea es que la diferencia de temperatura que se observa en el agua que circula por las paredes se deba esencialmente al calor que está desprendiendo la persona. Vamos a ver un ejercicio sencillo sobre cómo se hacen cálculos con un calorímetro directo. El ejercicio dice lo siguiente: en un calorímetro, una persona realiza el ejercicio de subir y bajar un banco de 20 centímetros de alto. El agua fluye de los muros a 20 litros por minuto y el aumento de temperatura del agua es de 0.5 grados centígrados. Lo que se nos pide es calcular la producción de calor debida a la actividad física de la persona. Como lo que estamos considerando nosotros es agua y que se está teniendo una diferencia de temperatura en el agua, no hay cambio de fase, así que la fórmula que vamos a usar es Q igual a mc delta T, en donde vamos a considerar nosotros para el calor específico que tenemos agua y tenemos el dato de diferencia de temperatura en el ejercicio. Para poder considerar la masa a utilizar para el cálculo, vamos a tomar como base un minuto. Si hacemos esto, y puesto que el flujo de agua es de 20 litros cada minuto, en ese minuto tendremos 20 litros de agua o 20 kilogramos. Por lo tanto, Q es igual a 20 kilogramos por 1 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado por 0.5, que es la diferencia de temperatura. Y esto nos da 10 kilocalorías. Y como tomamos como base un minuto, resulta entonces que la producción de calor debido a la actividad física de la persona es de 10 kilocalorías cada minuto. Como nosotros observamos, es un cálculo bastante sencillo. Ahora bien, no es difícil darse cuenta que los calorímetros son muy costosos por el tipo de instalaciones que comprenden. Además, tienen otras desventajas. Proporciona una medición del gasto de energía en forma de calor, pero no proporciona información del tipo de combustible que se ha oxidado. La lenta generación de datos, por otro lado, que produce esta cámara calorimétrica, no permite el estudio del metabolismo energético durante el ejercicio intenso. Por todo esto, en la actualidad realmente las cámaras calorimétricas se utilizan poco y lo que se utiliza en su lugar es lo que se conoce como calorimetría indirecta. En la calorimetría indirecta vamos a considerar nosotros la producción de energía midiendo el consumo de oxígeno. Para comprender esto hay que recordar la reacción de combustión de la glucosa. Un mol de glucosa, como nos dice la reacción debidamente balanceada, más 6 moles de oxígeno nos da 6 moles de CO2 y 6 moles de agua. El cambio de entalpía es de menos 2803 kJ sobre mol. Esto significa que por cada mol de glucosa que se tiene en la reacción, se obtienen 2803 kJ de energía. Esta ecuación termoquímica entonces nos dice la energía que podemos obtener cuando reacciona un mol de glucosa. Y un dato importante, en la reacción un mol de glucosa requiere de 6 moles de oxígeno. Ahora bien, si nosotros consideramos esos 6 moles de oxígeno a condiciones normales, podemos calcular el volumen que ocupan. ¿Por qué a condiciones normales? Necesitamos un punto de referencia. En la unidad 2 de gases ya habíamos dicho que las condiciones normales, es decir, una atmósfera y 0 grados centígrados, que corresponde a 273.15 Kelvin, normalmente nuestro punto de referencia. Entonces, aplicando la ley general de los gases ideales, tenemos que el volumen es igual a nRT sobre P.
El número de moles es 6, lo estamos tomando directamente de la reacción. Estamos considerando la reacción de un mol de glucosa, así que se requieren 6 moles de oxígeno. R, ya conocemos su valor, es 0.08206. La temperatura, puesto que hablamos de condiciones normales, es 273.15 Kelvin y la presión es de una atmósfera. Esto nos da un valor de 134.49 litros. Esto es el volumen que ocupa los 6 moles de oxígeno a condiciones normales. Y hay que recordar, este sería el oxígeno necesario para la reacción de un mol de glucosa. Y esto implica que en esta reacción estamos obteniendo 2.803 kilojoules de energía. Lo común cuando se habla de metabolismo no es usar kilojoules, sino usar kilocalorías, así que hacemos la conversión. El factor de conversión es que una kilocaloría son 4.186 kilojoules. Ahora bien, estamos considerando que esta reacción comprende un mol de glucosa, así que haciendo nuestras conversiones obtenemos menos 669.61 kilocalorías. Es decir, se van a desprender 669.61 kilocalorías en la reacción de un mol de glucosa. Vamos a considerar a este valor positivo por la energía que podemos aprovechar, la pierde el sistema, pero la aprovechamos nosotros en la consideración que hacemos del metabolismo, la energía que obtenemos de los alimentos. Para esta reacción en particular, con 134.49 litros de oxígeno a condiciones normales, que fue nuestro cálculo anterior, se pueden obtener entonces 669.61 kilocalorías de energía. Es decir, si hacemos la relación, obtenemos 4.98 kilocalorías por cada litro de oxígeno que consumimos a condiciones normales. Esta es la clave de la calorimetría indirecta. Si nosotros medimos el consumo de oxígeno de una persona, podemos considerar que por cada litro de oxígeno corregido a condiciones normales, está obteniendo 4.98 kilocalorías si consideramos que el alimento son carbohidratos. Tendremos que hacer algo semejante para lípidos y también para proteínas. Cuando vamos a la literatura, encontramos una tabla como esta. Si el alimento son los carbohidratos, obtenemos un valor de 4.98, fue nuestro cálculo propio, y en la literatura encontramos 5. Recuerden ustedes que este 5 es kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido corregido a condiciones normales. Así que si el consumo es de carbohidratos, tendríamos 5 kilocalorías por cada litro de oxígeno. Nuestro cálculo dio 4.98, que fue esencialmente para saber de dónde salen estos valores. Con las grasas tendríamos un valor de 4.7. En las proteínas, como ya habíamos comentado antes, los productos de la reacción son diferentes, entonces es donde tenemos mayor diferencia. Y el valor es de 4.5. Podemos redondear a 5 y entonces hablaríamos del equivalente calórico de 5, y esto significa que por cada litro de oxígeno corregido a condiciones normales estamos obteniendo 5 kilocalorías. Entonces, el principio de la calorimetría indirecta es que la cantidad de calorías producidas por cada litro de oxígeno en el metabolismo es relativamente constante, cualquiera que sea el combustible usado, ya sea carbohidratos, grasas o proteínas. Una pregunta que surge en este contexto es la siguiente: ¿por qué se escogió el volumen de oxígeno y no el de dióxido de carbono? En las tres reacciones, es decir, cuando hablamos de reacción de carbohidratos con oxígeno, de lípidos con oxígeno, de proteínas con oxígeno, se obtiene también como producto el CO2. ¿Por qué no se escoge el CO2? Bueno, hay dos razones importantes. La primera, la gran cantidad de CO2 que hay en el organismo es fácilmente intercambiable. Esto lo veremos con detalle en la unidad 5. La oxidación de los diferentes tipos de combustibles es el segundo motivo. Dan diferentes cantidades de energía por litro de CO2. En nuestros cálculos vimos y también observamos en la tabla que tenemos un valor que podemos considerar constante de 5 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido a condiciones normales. Si utilizáramos el CO2 tendríamos valores diferentes y eso podría dificultar los cálculos. Por lo tanto,
A la hora de cuantificar la utilización metabólica de la energía contenida en los alimentos, la medición de la producción de CO2 constituye una calorimetría indirecta menos precisa que la medición del consumo de oxígeno, y por eso se prefiere el consumo de oxígeno para estos propósitos. El examen de calorimetría indirecta se realiza en un analizador de oxígeno y dióxido de carbono en el aire exhalado. El sistema de autocalibración está conectado a un equipo de recirculación de aire y a un computador. El paciente debe asistir al examen en ayunas 10 a 12 horas y luego de 15 minutos de reposo en la camilla se efectúa el examen por un periodo de 30 minutos. Para la mayoría de los adultos sanos, el metabolismo basal representa del 50 al 70% del gasto energético total. La calorimetría indirecta ha permitido la medición de la cantidad de calorías que verdaderamente utiliza una persona en diversas condiciones y es una invaluable ayuda en el diseño y seguimiento de un régimen nutricional para promover la pérdida de peso, el aumento de tejido muscular y el incremento del rendimiento deportivo en atletas o personas que desean embarcarse seriamente en un programa de ejercicio. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.